Muy buenas tardes. Aquí hoy en el Club de Lectores, quinta edición, casi 3 años, aquí todos los sábados a las 2 de la tarde y como dice Amaury Pérez, no lo van a impedir las golondrinas. Ahora nosotros seguimos fiel a nuestro predicado todos los sábados a las 2 de la tarde en las postrimerías de esta edición que termina en una semana. El sábado que viene, sábado 29 de mayo, es la última producción de esta temporada. Volvemos en agosto, dando paso a la programación de verano del Post Antillano, que tenemos una serie de inventos buenísimos para este verano. Pero cómo no se puede hacer esto? Traer a un prócer de voladora en Moca, que le gustan los gatos y tiene una gatita que se llama Nela, como mi mamá. El apodo de mi mamá tienen el mismo nombre. Una pena que mi mamá no sea una gatita, aunque era una gatita también. Estamos aquí hoy con el querido amigo Edgardo Nieves Mieles, quien es como más que un carro todoterreno de 4x4, es como un tanque que va dirigido a su objetivo y lo hace bien. Y podríamos haber escogido muchos temas o muchos títulos, porque había otra cosa que yo quería discutir, pero no sé por qué acabamos en este trabajo, que es un trabajo, yo creo que es monumental, pero él lo tiene que explicar. Porque en la monumentalidad es donde uno yace o encuentra al genio. Este genio tiene muchas cosas que a mí me gustan. Primero, tiene una compañera de vida que se llama Herminia, quien es mi amiga, y cocinan bueno y me invitan a desayunar a las 4 de la mañana. Nunca he entendido por qué cuando yo me quedo en la casa ella desayunamos a las 4 de la mañana, pero algo exquisito tiene que pasar ahí. Que te botan temprano de la casa. Es como te vas a las 5 de la mañana para San Juan. Pero más que eso, Edgardo es un gran escritor y es un tipo cómico. Y tiene este texto que es bien complicado. Yo te lo voy a decir de frente. Este texto es bien complicado. Así que vamos a discutir un texto complicado que se llama ¿Qué traes en tu calavera, Johnny Coyote? Y es un texto que yo lo único que le puedo describir es que es completamente híbrido, compuesto de una serie de sesiones que vamos a estar comenzando ya mismo, y que es como un homenaje a todo el trabajo que Galdo Nieves Mieles junto a Alminia Alemany han hecho a lo largo de muchos años, creo que son 20 años ya, en México, donde ellos van y vienen y donde curiosamente en ese ir y venir, Galdo hace cosas más curiosas todavía. Y una es que va capturando, yo diría, olfativamente, todos los registros sensoriales que a partir de esa gran cultura mexicana uno puede hacer. Por lo tanto, vamos a hablar de este texto que hemos hablado en otra ocasión, que se ha presentado, estuvimos en la presentación formal que hubo en la librería de la Mágica en un tiempo pasado cuando la gente se reunía físicamente en las librerías, y ahora en esta última realidad que tenemos, pues lo hacemos por televisión, por internet, por estos cuadritos donde uno ve a la gente y lo está viendo. Así que en este diálogo, pues te quiero decir que tienes a dos fanáticos, tres fanáticos. Tienes a mí, fanático 1, tiene a Francisco Cabanilla, fanático 2, y acaba de entrar tu fanático 3, Wilkin Roman Samot. Así que están llenos de fanáticos. Por lo tanto, en este diálogo me corresponde a mí hacer una conversación y dirigirla, pero como hay tantos fanáticos, yo sé que ellos quieren intervenir. No vinieron aquí por excepción, vinieron aquí intencionadamente. Así que yo me he Hay Chile para preparado. todos. Hay Chile para todos por igual. Te llamé a las 11 de la mañana, a las 11:01 y no me contestaste según acordado. Así que como tú eres tan parejero, pues yo te la dejé pasar. Después vi que a las 10:38 me había escrito que es la que hay, pero yo te dije que era a las 11 que te llamaba. Así que vamos por ahí. Antes que nada, saludo a la audiencia que nos va a estar mirando progresivamente y saludos a ti, Ricardo, y a los que nos acompañan, Wikis y Francisco. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Ricardo, con ¿cómo mucho estás? trabajo, con mucho trabajo, como siete en un zapato, pero para adelante hasta que se acabe la película. Como decía ¿Dónde te mi encuentras ahora amigo, mismo? como decía mi amigo Elizaldo, hay que seguir hasta que se acabe la película. Es verdad. ¿Y dónde tú estás? ¿En tu casa o en No, Macondo? estoy en Macondo porque pues tengo que atender el kiosco. Este sábado, los sábados viene, aunque tú no lo creas, vienen turistas por ahí a hacer turismo interno.
y a veces cae uno que otro colombiano. Ayer vi una colombiana por ahí, ¿sabes? Que hay que dar cara porque de esas conversaciones con la poca gente que pasan por aquí es que yo me alimento. Pues muy bien, pues nada, celebramos varias cosas, te celebramos como escritor, como amigo y como feliz propietario de la librería a la intemperie, hay que explicarla de esa forma, en la plaza de recreo de San Sebastián, que se llama Libros Macondo. Me vas corrigiendo si lo digo bien, ¿verdad? No, Macondo. Macondo Macondo nada más, solamente. Macondo solamente. Así que vamos a empezar hablando de qué te trae en tu calavera Johnny Coyote. Yo te voy a hacer una pregunta que es bien ingenua. Este libro trata de todo y es difícil decirle que es el todo, porque es una colección de, en algún momento, algún formato, algo de poesía, pero no es poesía, y luego de unos ensayos reflexivos breves, que algunos pueden ser cuentos y otros son reflexiones. Y dentro de esa conversación lo que más me parece interesante es que para Daniel no hay hilo conductor, pero no para ti. Y segundo, que cada texto en sí mismo requiere como 2 minutos a 5 minutos de lectura, pero como 1 hora a 4 horas de interpretación, porque los referentes que tú traes son universales, son globales y se pierde uno. Y que yo voy a empezar con el poema, eso tiene un nombre, el poema de apertura que tú haces, que es de un tipo que a mí me cae muy bien y que nuestro amigo Daniel Torres es su seguidor y crítico literario, que es José Emilio Pacheco, el mexicano ya hoy no con nosotros, que tiene un poemita ahí de apertura que dice limón, sal y chilito al gusto. No amo mi patria. ¿Tú te imaginas en Puerto Rico tú empezar con eso? No amo a mi patria. Tu fulgor Chacho. abstracto e Saca la inaccesible. AK-47. Ok, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortaleza, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Ah, entró aquí el mencionado Daniel Torres. Estábamos hablando de ti porque rompo esta presentación. Coño, tú eres un tipo a seguir, estás lleno de críticos literarios, tienes que leer críticos literarios y un aventurero aquí hoy. No joda, eso no me ha pasado a nadie aquí. Es que usted es un tipo de galones. Así que empieza contándonos de qué trata este libro. Dale. Bueno, este libro es una recopilación de muchos textos que yo he venido escribiendo y guardando en una gaveta al calor de mis visitas frecuentes a México con mi esposa, ya bien sea a encuentros literarios, congresos o de viaje, más que todo para visitar esa maravilla que son las librerías de viejo, donde usted se puede encontrar hasta libros suyos que usted le ha regalado a alguien que muy ingratamente lo vendió por allá en México. Y entonces, pues yo me di cuenta en un momento que tenía suficientes textos para poder decir que tenía un libro, mi cuaderno mexicano, porque esencialmente, aunque como tú bien dices, los poemas tienen preocupaciones universales, hay siempre un elemento vinculado directa o indirectamente con la cultura mexicana que yo he aprendido a amar. Y ciertamente decidí hacer un libro híbrido, un libro anfibio, porque siempre me gusta romper con los esquemas. Y pues me da mucha pena por los bibliotecarios que tendrán que decidir si lo ponen en cuento o lo ponen en poesía, porque es un libro misceláneo, hay de todo. Hasta una pequeña obra de teatro hay. Y entonces, pues en la mejor tradición de un escritor puertorriqueño que yo creo que ha sido injustamente olvidado, Emilio Belaval, quien publicó varios libros con mucho humor, con entre las palabras había más entre líneas que lo que dicen las palabras, la obra de él. A mí me parece que ese señor es el padre de lo que llamaron el realismo mágico. Él escribió un libro que se titula Cuentos para fomentar el turismo. Y ciertamente el libro, cuando usted lee el libro, se da cuenta que esos cuentos no pueden fomentar el turismo porque lo que hace son un retrato de muchas cosas incongruentes, duras, crudas de la realidad puertorriqueña. Pues en esa misma tónica yo decidí crear un libro
también uniendo la tradición del culto que se le rinde en México a la muerte, ¿verdad? Es esos días maravillosos que gracias a Dios que hicieron una película animada muy bonita, que quizás así la gente logra entender esa fijación que tiene el mexicano por la muerte, porque hay gente que yo uso las calaveras y hay gente que se espanta como si la muerte no fuera una realidad. Y pasa que el mexicano es un ser que ha logrado entender toda esa tradición ancestral de la simbología del muerto, de lo que es el Día de los Muertos. Y entonces ese día, como aquí salen los trick or treat y qué sé yo, pues allá son varios días. Y entonces la calavera es donde se echan los dulces, las cosas que le dan que cuando tú vas por las casas. Y entonces Johnny Coyote es un nombre que no me lo inventé, yo lo vi en una cadena pequeña de comibetes, me parece que fue en Ecuador, me gustó porque usted sabe el significado de la palabra coyote, ¿verdad? Coyote es el que trasiega con las almas de México hacia el norte de Estados Unidos buscando el sueño americano. Entonces, pues, texto para desorientar al turista y a los espejos. Ahí entonces está el motivo en el que yo aludo a la obra de Emilio Belaval, porque hay una realidad escondida detrás de los textos, ¿verdad? Que no es necesariamente la realidad cómica, simpática, que nosotros siempre esperamos cuando encontramos un libro. Y entonces, pues yo recogí ahí las lecturas que yo he hecho de México en los distintos sitios, porque México tiene esa virtud que usted se mueve hacia cualquier punto un poquito y usted encuentra que toda una realidad es diferente, empezando por la comida. Yo recuerdo que fui al norte, a Sonora, y allí estuve comiendo churrasco porque era baratísimo, como hay tantas reses allí, y en otros sitios es carísimo, ¿verdad? Y así por el estilo. Y entonces también están aquí mis lecturas, mis homenajes a mi papá, a mis tíos, porque yo tengo un escritor, tiene un árbol genealógico grandísimo. Digo, yo procuro que el mío sea grande, ¿verdad? Y ahí están Sabines, José Emilio Pacheco, todo eso, Octavio Paz, todos esos grandes escritores, y hay José Carlos Becerra, que cumplió años ayer. Hay un poema que yo le dedico a él también, que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito en Italia. Ahí había posiblemente un futuro premio Nobel. Era un extraordinario poeta y tuvo un accidente y pues perdió la vida. Pues eso básicamente es este libro, mi cuaderno mexicano. Cuando yo voy allá a Como México, cuaderno mexicano trabaja muy bien porque me parece que juegas con demasiados referentes que inician en cierta forma en México, pero trascienden en México, porque te vas en unos viajes continuamente de referentes que un día tendríamos que hacer una visita a tu biblioteca familiar en el sótano de tu casa, que yo tengo el gusto de ver, que la tuya está muy bien organizada. no, la del Minia. Punto y seguido. No, yo sé, yo lo dije a propósito, pero una Es un biblioteca desordenado. de donde buscar y sacar, y yo parto de la premisa que cuando tú escribes de madrugada, que uno está también despierto, y tú empiezas a hablar y te gusta hablar, pues yo parto de la premisa que tú estás leyendo libros viejos y nuevos y estás horneando y estás sacando ideas, porque eso es lo que insertas aquí. Así que quisiera decir dos cosas. Ese poema inicial de el compañero José Emilio Pacheco tiene un diálogo, tiene varios diálogos, pero mire el de la página 19 cuando dice limón, sal y chilito al gusto, celebración de la posmodernidad 16, tarjeta postal Baja California, julio del 2012. Los títulos de los escritos son un escrito en sí mismo y después el escrito es una combinación interesante, es como Ismael Rivera cantando canciones de Tite Curé y después soñando, son dos canciones distintas. Así que dice algo que es ocurrente en un extraño escrito. Antes con 20 pesos me traía de Oxxo una coca, unos doritos, un gansito, una botella de tequila, 12 de tecate y unos cigarros. Ahora ya pusieron cámaras. En otras palabras, te lo dejo a la interpretación. Pero dentro de esa conversación entonces me parece interesante porque hasta la página 75 es más o menos poesía y de la página 75 me cambia. No sé si te has hecho este comentario, pero es un comentario que te va a gustar. Cuando yo leí, gracias a ti, a Carmelo Rodríguez, ¿cuál es el segundo apellido de Carmelo Rodríguez?
Ricardo, ¿Perdón? el de Vieques. El de Vieques, ¿cómo se llama? ¿El qué? El escritor afamado por ti, el Carmelo Rodríguez. Ah, Carmelo Rodríguez Torres. Carmelo Rodríguez Torres. Cuando me pediste que lo leyera, en los 20 siglos después del asesinato, me corrige El el homicidio. título El homicidio. del homicidio. Yo me quedé así, yo decía, esto es bien complicado. Y aunque son como 3 personajes nada más, es sumamente complicado. Yo tengo la misma sensación cuando te leo a ti, como si tú fueras pupilo del otro, o hermano del otro, o primo hermano, o tío, o padre. Porque hay una complejidad en tu escritura que es muy interesante, pero me requiere trabajarlo. Una Como diría complicidad. Lozada en otro contexto, me diría Lozada en otro contexto que no te voy a hacer cuál es el contexto que él dice. La literatura tiene que ser sencilla para que uno entienda rápido lo que se está hablando. Esta no es así. Así que hasta la página 75 es algo así como poesía, y después de la página 75 empiezan los otros escritos de encuentros, de cuentos, ensayos, obras de teatro. Pero lo interesante es que continuamente vas trabajando un referente sobre el referente, y entonces uno tiene que amarrarte para saber por dónde tú vas. ¿Por qué así? Es como cuando tú hablas, que uno tiene que ponerte mucha atención. Tú te pones de mal humor con uno cuando uno o no te contesta, o te contesta ligeramente, o te dice sí, sí, ahorita. En otra palabra, tú exiges total atención. Esto es bien íntimo, esto yo lo hago contigo, porque es cómico estar contigo. Así que explícame, estos poemas, tengo varios poemas que quiero leer, pero que me gustaron, pero me parece que todos son de una complejidad. Mira, te muevo otro antes que conteste, estoy pensando lo que vas a decir. En la Mira, página 25, es que yo no escribo para Codín Tellado, con todo respeto. Cada cual escribe desde la formación que tiene. Yo pues me he ocupado, tengo buenas nalgas para estar sentado leyendo, yo no estoy por ahí caculeando. Yo estoy mayormente en mi biblioteca leyendo, muy pocas veces escribiendo, mayormente leyendo. Yo como Borges podría decir que me podría enorgullecer de lo que he leído. Y entonces, tú no le puedes pedir a Serrat que escriba como el Cuco, ni le puedes pedir a Joaquín Sabina que escriba como Daddy Yankee, con todo respeto que se merezcan cada uno de ellos, ¿verdad? Pues cada uno escribe desde la formación que tiene y su perspectiva. en la página 25 tú dices el título de cómo tras los secuestradores liberar a su hijo a cambio de 3.2 millones, Vicente Fernández, además de su gran talento para cantar ranchera, da muestra de conjugar notablemente verbos irregulares. Y ahora vienen las 3 líneas del poema breve. Ni me vine, ni me vengo, ni me vendré. Ni me fui, ni me voy, ni miré. He vivido y viviré toda mi vida en México. Y créeme que ese juego de palabras te quedó bueno, porque yo me fui en varios viajes y teniendo aquí a Daniel Torres también. Me gustaría saber qué pensaría Daniel, pero, o Francisco, o Wilkin. Pero esa primera, ni me vine, ni me vengo, ni me vendré. Wow, eso es O bien la fuerte. polisemia, obviamente es una alusión a la eyaculación. Pero fíjate, ese poema es un poema prácticamente encontrado, porque esa fue la declaración de Vicente cuando le secuestraron un hijo y un periodista le preguntó, porque se estaba dando mucho en un momento en México que estaban secuestrando a los famosos o a los familiares de los famosos para pedirle el rescate de cuantiosas sumas de dinero. Y entonces, pues, al hijo de él, a un hijo de él lo secuestraron y él dio 20,000 pesos mexicanos para que se lo devolvieran sano y salvo. Entonces, yo lo único, esa fue la contestación de él cuando le preguntaron, Chente, ¿usted se piensa ir? No, ni me vine ni me voy. Claro, él no usó la malicia que yo le vi, el filo polisémico a la declaración de él. Yo lo único que hice fue ponerle un título de cómo él sabe conjugar los verbos, pero lo que hay detrás de todo eso es el humor, la sorna, ¿no? Y el que le sigue en la página siguiente, que dice, no soy muy inteligente, pero no tan estúpido. Celebración de la posmodernidad 17. Es un debatito ahí con la posmodernidad. Tarjeta postal Los Reyes, La Paz, México, octubre de 2012. Y ahora el poema. Después de tanto ir y venir, ya no me espanta el bozarrón, que desde el muro me grita, haz algo por la patria, mata un chilango. Después de tanto ir y venir, también uno aprende a lidiar con la fealdad, la cochambre, los malos olores y el ruido demencial. Por ello nunca salgo a la calle sin llevar puesta mi escafandra musical.
Entonces, en este, que no tiene que ver, pero ahora que salimos a la calle con, yo le llamo el barbitúrico, ese pedazo de papel que me tengo que poner en la cara todo el tiempo ahora, ¿verdad? Que está hasta cómico, porque ya no me lo quiero quitar, ahora me gusta, ¿entiendes? Tenerlo puesto. Aparte que es como una defensa, y me he enfermado poco, no he cogido catarro, pues Mira, yo dentro de esa tengo la escafandra musical, ese es como, ese no es de Johnny Coyote, ese es de el Sandro, el que peleaba de lucha mi libre, máscara, sí, sí, este, la lucha libre. el de la lucha libre. Así que cuéntanos, porque en los títulos como en los poemas van desarrollando una serie de ideas en estos poemas, y lo interesante es que los referentes son, como ahí comentó Daniel, no sé si ves el comentario que puse Daniel cuando No. tú escribes, que dice, y lo conjuga, ni me viniera, ni me vengo, ni me vine, ni me vendré, ni me viniera. ¿Está bien? Yo estoy muy pendiente siempre a los grafitis. Yo soy un admirador de ese fenómeno de las cosas que, el desahogo de la gente en las paredes. Hay muchísimos que son de mal gusto, ¿verdad? Y que escriben para ellos porque tú no entiendes los jeroglíficos que ellos hacen, extraterrestres. Pero hay muchos que son poesía, pura imaginación. Y entonces, en México, los chilangos son la gente de la capital. Igual que en Colombia, los catrachos, pues son mal vistos por la gente que no son de la capital, porque son arrogantes, por muchas cosas, igual que aquí en Puerto Rico, la gente de la loza, pues la gente que es del campo, la gente que somos de los pueblos pequeños, tenemos cierta manera de ser, y entonces pues los mexicanos crearon, alguien puso en una pared, mata a un chilango, hazle un favor, ¿verdad? A la patria, mata a un chilango, para que haya un, un, un poblador menos natural de la capital, ¿verdad? Y entonces yo hago un retrato ahí de la fealdad, porque México tiene esa virtud, ¿verdad? Que usted va por un sitio feísimo y de momento usted se encuentra una cuadra más adelante una maravilla y viceversa, porque es una ciudad, yo le digo, es un monstruo la capital de México, y usted encuentra allí de todo, ¿verdad? Yo por eso, yo personalmente me gustan más las provincias, ¿verdad? Me gusta mucho en el sur, en Chiapas, San Cristóbal de las Casas, que es un sitio bellísimo. El viejo San Juan hace como 30 años, pero con un clima muy agradable todo el año, no hay suciedad en las calles, la gente es sumamente amable. Ya está trascendiendo porque las últimas veces que fui vi mucho turismo y eso es peligroso porque eso atrae también la criminalidad. Sí, hay un tema que se recoge en esta primera parte, después se transforma en otra forma, que es el concepto de la patria. Y a mí me sorprende, pues vamos a llamar que este es tu libro homenaje a México, a tus 20 de años de trasiego humano por allí, de intercambio. Y tú y yo estuvimos en México también en una de las últimas ferias allí en San Cristóbal. Y pues yo sé que tú eres allí una figura, como dirían mi mamá o mi papá, hecha y derecha, ¿verdad? Reconocida allí con un montón de amistades que me presentaste y con gente muy cariñosa por tu trabajo, el trabajo que presentaste allí, que no me acuerdo si era este también o era otro, que era alusión a todo, a todas tus amistades allá. Aparte, hiciste un libro de poetas de la región y eso podrías hablar después. Pero me parece interesante jugar con el concepto de la patria porque ese referente en México es muy significativo, es muy esencial. Y creo que tú lo vas jugando no desde lo mundano o lo innecesario, sino de la patria compuesta por todas esas cosas que incluyen el secuestro, que incluyen el mal olor, que incluyen la comida buena y mala que uno compra en la calle y se enferma y le da meba después a uno. Y ese sentido no sería la mirada que el presidente López Obrador utilizaría para referirse a México, pero tal vez José Ignacio sí, y otros escritores conocidos de ese país. Pero es interesante como tú, un outsider. Mi papá vivió 4 años en México, mi padre. Mi hermana segunda vivió 17, mi sobrina es mexicana, mi familia Nina tiene una relación muy fuerte con México, nunca he entendido por qué, pero mi papá se escapa la primera vez de la dictadura de Trujillo yéndose a México a estudiar. Mi papá era médico y vive en México y se quiso quedar. Mi papá vivía en México de bailar mambo.
el mambo número 5 de Pérez Prado. Mi papá lo bailaba para pedir dinero y pagar sus estudios y su vida allí. Y que en esa relación familiar, la patria mexicana en mi casa siempre se ha honrado con mucho honor. Pero es interesante como tú la desmontas. El primer tema, me gustaría que me hablaras de eso. ¿Por qué intencionado ahí? Pues, ¿qué decirte? Hace un momento mencioné que México es una maravilla. Usted encuentra allí, usted se mueve 5 pasos hacia la derecha o hacia su izquierda y usted encuentra lo impensado. Y hay una riqueza dentro de, podríamos decir, las posibilidades de ascenso social en México es bien duro. Si usted nace pobre, es poco probable que usted deje de ser pobre, en sentido amplio, ¿verdad? Referente a la economía. Es muy duro sobrevivir allí y la verdad que yo respeto muchísimo la manera que el mexicano se inventa para poder seguir hacia adelante día a día. Por eso entiendo la situación que tienen ahora con la pandemia. Sí, el coronavirus está matando a la gente, pero yo tengo que llevar un plato a la mesa para mi familia. O sea, que el mexicano no puede dejar de chambear, de trabajar, porque la calle está durísima. Entonces, usted mete en una licuadora todos esos elementos que son bonitos, que son enriquecedores, con todos esos otros que no lo son, y entonces usted tiene ahí en una corporeidad lo que pudiéramos llamar la mexicanidad. Y yo trato de hacer eso con muchísimo respeto, pero yo llamo las cosas como son en ese libro. Hay una pregunta y me gustaría si los compañeros que están aquí quieren intervenir también antes Sí, de que te cambiar. intervenga porque está muy mudo. Pero hay algo antes que ellos contesten que yo quiero que tú hables de esto, porque de esto tú no hablas mucho. Ven acá, tú mides 6 pies 2 pulgadas, más o menos, ¿verdad que sí? No, ya no estoy ¿Sí o no? menguando 6 pies. Estoy menguando No, 6 pies. no, embuste, tú embuste. Y de repente tú eras pitcher, ¿eso es correcto? Sí, yo jugaba béisbol. Si tú jugabas béisbol, pitcher en la AA y fuiste un tipo cotizado, ¿eso es verdad? Sí, me dio Sí. polilla en el hombro. Que era Sí, lanzador y pues me dio polilla en el hombro. Ya aquel entonces no había esas maravillosas operaciones que hoy hay hoy día, la Tommy John y todo eso. Y me tuve que quitar y entonces toda aquella energía que yo invertía en el terreno de juego, busqué otro sitio, otro panorama, otro paisaje donde invertirla y lo que antes era un coqueteo con la literatura, pues terminó siendo ese otro paraíso que adopté para olvidarme de mi sueño de ser un pelotero profesional o ponerme el uniforme que dijera Puerto Rico en el pecho. Pues, y pues uno planifica y el destino dispone. lo que pasa es que me gustaría que contestara cómo se relaciona la pelota con este libro, cómo tu forma de ser competitiva se reproduce en tu literatura, porque yo sé la otra historia de que te pasaste unos cuantos años en la UP, no mucho, tú hiciste un bachillerato rápido casi en 2 años, tú acabaste tu Va a ser bachillerato. 13 años me eché. Debiste estudiar medicina, no estudiaste medicina, le dijiste a tu padre que era policía, yo vine a hacer una cosa en la vida, no tiene que ver con lo que tú deseas, sino con lo que yo desea. Pero siempre jugaste pelota y hablas de pelota, y mis amigos de esa área son todos peloteros. Así que yo quiero que tú me digas cómo es el lanzamiento de estos libros tuyos, en este o en cualquiera, porque yo quería trabajar mejor los de la lucha libre, que son algunos tuyos y de otra gente también, pero en tu colección de bolsillo. Dale. ¿Qué tú quieres que te hable de béisbol? Me sirve a mí esa experiencia que tuve en el béisbol para establecer una comparación cuando me preguntan por qué yo escribo cuentos, escribo novelas y escribo poesía. Y pues uno tiene que a veces ponerse a pensar qué le va a contestar a la gente porque las cosas que se dan de una forma natural o subrepticia en uno tiene que explicársela a la gente porque pues a veces es difícil que entiendan ciertas cosas. Y yo recuerdo que cuando yo jugaba pelota, muchacho, no ya doble A, porque ya cuando fui a jugar doble A solamente lanzaba, pero antes yo era el cuarto bate del equipo, yo bateaba y jugaba right field y lanzaba. Yo lanzaba por la mañana y el juego por la tarde, domingo, yo jugaba en high field y entonces, o a veces primera base.
Entonces yo lo que digo es que yo hacía un ajuste mental, claro, tiene que tener un dominio de las artes que tienen que ver con el deporte como tal, porque eso no es soplar y hacer botella. Que por la mañana es como si tú sacaras el disco duro del pitcher y meter en tu cerebro el disco duro de, ok, ahora vos soy el right field. Entonces tú haces unos ajustes mentales para dejar de ver el juego desde una perspectiva para verlo desde la otra, porque el pitcher es el protagonista del juego. Y entonces en la literatura pasa algo similar. A mí se me da, digo, tuve como 10 años practicando para escribir un cuento, porque a mí me disgustaba muchísimo. La poesía es un concepto muy amplio, como un chicle que usted puede estirar, y hay mucho embelequero en este asunto de la poesía. Y a mí me disgustaba los malos poetas o la mala poesía, y me refugiaba leyendo ensayos, cuentos y novelas. Y entonces aprendí a leer, entre comillas, ¿verdad? Sé leer desde que estoy en primer grado, pero aprendí a leer para aprender a escribir, leyendo en prosa. Y entonces esa experiencia que tuve en el béisbol me sirve a mí para yo enfocarme cuando voy a asumir el rol de escritor de poesía, o voy a escribir un cuento, o voy a escribir un ensayo, o voy a escribir un texto narrativo. Paco, ¿quieres preguntar algo? O Wilkins o Daniel, o decir algo. Bueno, yo solamente quería añadir a los comentarios que se habían hecho de la relación entre Puerto Rico y México, el hecho de que Puerto Rico vivió durante siglos con el situado que venía de México, ¿no? Y de que curiosamente hay muchas palabras que se usan en Puerto Rico que vienen de México y que ya no nos damos cuenta de que vienen de allá. Pero esa relación con México, de Puerto Rico, es muy fuerte en la época colonial, ¿no? Viviendo con ese dinero que llegaba de México, eso era, con eso era que vivía el Puerto Rico colonial abandonado por España. Carlos. Pues, ¿qué quiere que no sé? Yo sí, yo estoy consciente de eso que él dice, pero no lo tenía presente cuando estoy trabajando, escribiendo, no tengo ese elemento, no lo tengo muy cercano. Acuérdate que tú eres más antropólogo, sociólogo de la literatura, que yo no tengo esa intuición, esa noción cuando estoy escribiendo. Perdóname, otra confesión. A mí me intriga lo del béisbol, porque mi otro amigo pelotero, que cada vez que ve, siempre tengo que ver a los Dodgers jugar, he estado delgado, ¿verdad? Así que no importa el día que sea, la hora, hay que ver un juego de los Dodgers. Esa es la forma de hablar con Cao. Y no hay juegos, se eliminaron y hay que ver los Dodgers. Contigo, de vez en cuando salgo de la pelota, y de vez en cuando hacer la referencia, no siempre, de vez en cuando. Pero es cómico que editarte a ti es imposible. Eso sí lo tengo que decir. Y ahora relaciono esto con algo que me parece curioso, que es en la medida que tú trabajas un registro donde la palabra es tan precisa, pero tan plural. Y es un poco lo que uno empieza a ver en estos textos, por eso lo de Vicente Fernández y el devenir, por de otra forma. Porque tú te vas para México y el chilango ese y qué chingadera, ¿verdad? Pues entonces aquí en Puerto Rico la gente se ve en brote, mira lo que está hablando él. Pero es cómico porque hay algo de disciplina en ti que tiene que venir del deporte. Yo lo asumo también porque yo hice mucho deporte mucho tiempo. Y eres muy disciplinado con la palabra, lo cual hace imposible publicarte. Y tú lo sabes, porque tú y yo hemos tenido ya hay 6 años de amistad que tenemos más o menos, hemos tenido distintas relaciones, pero la primera empezó muy mal porque me prohibiste publicarte porque le cambié algo, un escrito que íbamos a publicar, y después que lo publiqué, todo un sábado me tuve que dedicar a editarlo para que dijera lo que tú querías que dijera, no lo que nosotros queríamos que dijera. Y el último chiste es que hemos hecho hemos llegado a un acuerdo que los títulos no son tuyos, no son míos, pero son negociados. En otras palabras, tú envías algo y negociamos el título que le vamos a poner. Es de las pocas personas que le han permitido esa. Así que tú dirás si eso es una lógica
de la poesía, de mucha exigencia, muy cuidadoso, o del uso de la palabra, o es una obsesión de que la bola a 94 millas de velocidad entre sobre la plantilla del home y la persona que extrae? Tú dirás, porque para tirar una bola a 94 millas se necesita demasiada disciplina. Bueno, no tirarla, que pase por donde tú quieras que pase. Ese es el asunto, ¿ves? Ahí tienes un novatito de mis indios de Cleveland que se llama Tristan McKenzie, que era un fenómeno en las ligas menores y ha lanzado como 5 o 6 veces y no pasa de la quinta entrada. Y el problema de eso son las bases por bola. Y estaba viendo un artículo, él ha lanzado 31 entradas y ha otorgado 30 bases por bola. Ya es tiempo de que lo bajen a las menores. ¿Tiene algún problema o en la cabeza, de la culilla? No sé. Pero ciertamente es bien importante en las dos cosas. El rigor de la disciplina es sumamente importante. Yo nunca tuve problemas porque tú sabes que puede empezar una liga, un torneo y todo el que quiere cree que puede merecer jugar, pertenecer a ese equipo, pues va a las prácticas y hay veces que las prácticas van 40 aspirantes y de esos 40 hay que ir cortando. Yo nunca tuve el problema de sentir que yo estaba en la posibilidad de que no me filmaran porque yo era talentoso. Y nunca me dejaron fuera y nunca tuve esa preocupación, pero era porque estaba fundamentada en mi disciplina. Yo todos los días yo iba, cuando yo estudiaba en Arecibo, yo vivía en casa de mis padres y en Atillo, la costa, yo iba todos los días a correr por la, no sé nadar, pero iba a correr por la orilla de la playa, la arena dura, cruzaba cuando estaba bajita donde se une el río con el mar en Camuy, cruzaba hasta Peña Brusi y viraba todos los días porque las piernas son bien importantes para un lanzador y mantener que tenga las piernas fuertes. Y entonces, cuando fui a Río Piedra, tengo que decir que yo me fui a estudiar para complacer a mi familia. Realmente lo que yo quería era mantenerme en una condición física admirable para poder lograr mi sueño de ponerme un uniforme que dijera Puerto Rico en el pecho. No le prestaba mucha importancia a las clases, tengo de todos colores, tamaños y sabores las notas, y entonces me di cuenta que con la poca disciplina que tenía para estudiar. O sea, cógelo el Garlo, por la poca disciplina. El Garlo regresa. Hello. Pero mira, en lo Daniel, que si regresa quieres. Edgardo, te voy a decir que Edgardo era uno de nuestros mejores compañeros en las clases, aunque él decía que no estudiaba, él estudiaba. Y yo creo que era uno de los buenos cuando hacía comentarios y demás, porque a mí me tocó trabajar con él en uno de los talleres de poesía de María Rillaga. Y creo que él es un gran lector, pero me da mucho gusto que esté hoy en el Club de Lectores y saludos a Francisco y a Daniel y al equipo del Post Antillano. Estamos aquí en el teléfono buscándolo. ¿Qué te parece a ti? Lo que sé de Edgardo es que es un referente para mi generación, de los últimos referentes de su grupo generacional, especialmente por un poemario que hizo sobre el ramablazo de semen en la mejilla ortodoxa, y es un poeta que también ha sido solidario con las nuevas generaciones, interventor, voz vocal en favor de esas nuevas generaciones, y yo lo tengo un gran recuerdo, ¿no? de una intervención suya en un foro a favor de lo que eventualmente fue el grupo de la revista El Sótano, y ahí estaba participando en un simposio, ¿no? Prácticamente el grupo completo, y él la intervino a favor de ese grupo y del trato igualitario y honorable que se le debía dar al grupo. Y de ese grupo salió una buena cepa de escritores. Okay. Tanto tú como Francisco lo han entrevistado, corríjame en este punto, y han conocido, no, pues Francisco lo entrevistó hace poco, ¿correcto, Francisco? Sí, la entrevista no se ha publicado, pero está ahí.
No, pero es una entrevista muy complicada porque es que yo sigo la saga de la entrevista y yo quería que habláramos de esa entrevista hoy porque él le está editando todavía, ¿verdad, Paco? Pues ahí volvió. Mira, estábamos chismeando de ti ahora, ¿volviste? Edgardo, ¿nos escucha? Te oigo por el teléfono. Ustedes lo escuchan, si lo pongo así, Wilkins y Francisco. Siga hablando, Edgardo, si te están escuchando. Bueno, pues creo que estaba hablando de la importancia de la disciplina, ¿no? Las dos cosas, tanto en el béisbol como en la escritura. Eso es sumamente importante. Aparte del talento, la imaginación es otro elemento importantísimo, la disciplina. A veces usted no tiene como la disciplina puede ser, para hacer no puede ser, porque lo que la natura no da, a la vuelta no procura. Yo estaba hablando ahorita de los Dodgers, yo respeto a los Dodgers, con más respeto de Cao, digo de Cao. Los Dodgers son los Yankees de la Liga Nacional que pretenden armar un equipo campeón comprando a los mejores jugadores en los precios de su pelotero de vida. Entonces, ahora acaban de comprar a Wall, que es un pelotero que va a estar con la mala, que está un para el béisbol, pero ciertamente no se preocupa, pero no lo van a colocar porque él simplemente le pidió a don Elino de Anaheim que lo dejara libre porque él tenía jugar todos los días. Y acá un chamaquito que viene matando la liga, no lo van a aceptar, lo dejaron fuera. Y entonces, pues los Dodgers, para que no lo pudieran mandar, y lo pusieron. Bien, teníamos una intriga de las muchas que tenemos sobre tú dando entrevistas, porque es muy complicado publicar una entrevista tuya. Y entonces tenemos aquí a tu último entrevistador, que es Francisco Cabanilla, y una entrevista que lleva ya casi un año tratando de ser publicada. ¿Por qué? Porque las preguntas que me hacen no son cuál es tu color favorito, quién es tu favorita, cuál es mi estado predilecto. Es una pregunta muy lúdica y muy particular en el que contestarle, porque pues yo no contesto a los tú, cosa que puedan decir una vez los tengo dividido, yo soy responsable de todo mi acto. Por lo tanto, yo le contesto la mitad de las preguntas que tú repasar para el mando, corregir toda la cultura, para tú contestar la pregunta de Francisco Cabanilla, por lo menos la entrevista que me hace. Tengo que hacer un repaso de como cuando tú te preparas para coger para que tengas el doctorado. Así. Yo había dicho que esto era más fácil como poner una palabra detrás de la otra. Bien, dicho eso, no sé si Paco quiere decir algo. Yo quisiera leer de los ensayos, cuentos u otras escrituras que tiene, el que está en la página 78, que me gustó mucho, que dice, el título es Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Sistema referido a Max Aub. Número 3. Se lo dedicas a Hugo y a Maruch. Y es que empieza genial. ¿Puedo leer un poco? Si tú quieres leer, me dice, lo maté por cochino. Era temprano en la mañana, acababa de regresar de la ferretería y me disponía a desayunar en un cafetín que tenía varias mesas al aire libre. Desde mi silla podía observar no solo el aviso enorme anunciando la recarga y venta de cartuchos de tinta, sino el bullir de personas que se remolinaban bajo las arcadas de la entrada principal de la iglesia. En el amplio cuadrilátero rodeado de frondosos laureles en el que se halla enclavada, correteaban los niños, paseaban parejas y vagaban los desocupados. Un tanto más acá por la terraza pululaban los perros callejeros en busca de algo con lo que aliviar su hambre. En la esquina donde termina la pared forrada de hiedra, relucía un cartelito en una puerta metálica. Se hacen surcidos invisibles. Al lado de la puerta un vendedor no paraba de contar una y otra vez las gelatinas en su vidriera, mientras en el jardín las lagartijas se asoleaban sobre las piedras. Este trabajo, esto es en San Cristóbal, ¿correcto? ¿Estás describiendo algo de San Cristóbal? Es que me remonta a la... Eso me pasó a mí. Sí, pero... Estaba desayunando con mi esposa y
Y este directivo ahí, con la Virgen, estaba la iglesia, estaba la gente, había un señor que estaba comentando sobre la vida, ¿no? Yo soy muy buen conversador y puedes comer estas cosas metido, lo roto y todo. El asunto es que una pareja, el tipo se olvida que es público y empieza a allí con aquella mujer que tiene las dos nenas pequeñas ahí. Y entonces yo lo estoy mirando y pues me molesta. Y entonces el tipo se da cuenta que yo lo estoy mirando porque y a él le parece absurdo. Y se lo dice a ella y entonces ella, en lugar de seguir la corriente a él, se siente avergonzada de lo que está pasando. Entonces él le dice a la muchacha, le da un dinero para que se vayan a comprar algo para quitársela de encima con el título que estaba haciendo. Y entonces todo eso que no vamos a hacer quería y compré un cabo de alta, como esa expedición más casi lo pagó, ¿verdad? Pero sentí que todo este elemento de lo que yo estaba viendo aquí es la base de este cuento que tú mencionas, ¿ves? La molestia que me dio aquel individuo haciendo una cosa que supone que puede hacer privado ante el público a mediodía al lado de la iglesia, no tenemos que estar por aquí, me parece muy desvergonzado de parte de él. Entonces yo no puse de antes que ir el texto. Claro, puse entonces que el protagonista que está contando es una persona del campo que había bajado el pueblo a comprar un instrumento para trabajar en la pista. Al final, en la última página de ese escrito, en los últimos 3 párrafos, dices: me di la vuelta, miré hacia todos lados, aparentemente nadie había notado nada, ni siquiera la señora chismosa e imprudente del kiosco que vende revistas y diarios. Saludé al verdulero. Antes de cruzar la calle vi que detrás de los aguacates él acababa de colocar el coco que le daba sentido a la maliciosa ironía del cartelito. Los aguacates están maduros. Si quieres apretar algo, aprieta el coco. Sonreí y acelerando el paso torcí el rumbo hacia mi huerta. Al rebasar el tortuoso sendero de cabras me sentí a mis anchas. Tiendo mi vista hacia la raya del horizonte y, por oriente, localizo los grumos de unas nubes con la panza, los grumos de unas nubes con la panza llena de agua y relámpagos. Antes que caiga el aguacero pronosticado, tengo que adelantar el desierve para que las plantitas se encaminen trepando en busca del azul y el calor que las llevará a dar buenos frutos. En medio de su grey, el gallo lanza al espacio un agudo canto que atraviesa los confines de su dominio. Sin tiempo que perder, le coloco al hacha el nuevo cabo para comenzar mi tarea de trozar una rama del viejo flamboyán tumbada en medio del camino. Me persigno en silencio y termino dando gracias a Diosito por su inmensa bondad. A mí lo que me gusta de tu trabajo, más allá de que tienes una disciplina y una rigurosidad para lanzar a 94 millas, que es el estándar, tú me corrías del picheo más bravo. Normalmente a 97 ya nadie ve la ola, pero a 94, como el pobre pelotero que le rompieron la nariz esta semana que pasó, dentro de esa conversación, el problema es que tú manejas el verbo fuerte, trabajas bien las palabras, cada palabra tuya está estructurada, no es como que me la inventé, escribí y me salió, no es musa. Y dentro de esa conversación, leerte es como la relación con Carmelo Rodríguez Torres, ¿verdad? Que es bien complicado leerlo, porque hay un ejercicio muy desarrollado del uso de la palabra. La palabra tuya no es escogida, es una palabra sustituida sobre sustituida sobre sustituida. Por eso es que el pobre Paco lleva un año tratando de publicar una entrevista sencilla de dónde tú naciste, cómo era el nombre de tu papá y tu mamá, cuál fue el primer libro que leíste. Entonces, cosas que son triviales, que cualquiera la contesta en una tarde y nos hace sentir a todos mal. Así que, Wilkie, cuando nos vuelvas a entrevistar, me vas a dar 6 meses, porque no puede ser rápido en la lógica de Carlos. Pero es que esto que te acabo de leer, de verdad, porque yo me estaba imaginando, yo conozco en Chiapas, hemos estado en las 2 ciudades, pero en la ciudad vieja, ¿cuál es la ciudad vieja? San Cristóbal, ¿verdad? Estando en la ciudad vieja, tú estás allí en la plaza frente a la catedral y eso es muy lindo y las callejuelas por allí. Entonces de repente tú empiezas a descubrir lo que podría ser, como dicen los muchachos jóvenes aquí, una charrería. Los aguacates están maduros. Si quieres apretar algo, aprieta el coco. ¿Está bien? Pero es pensado y puesto en este escrito, tiene un valor en la narrativa, tiene
no es solo narrativa creativa, sino es literatura sociológica, tratando de interpretar un activo ahora de una población de gente muy chévere, pero también muy humilde que hace en México. Bueno, tengo que decirte que cuando uno escribe, hay capas de la escritura de uno, pues yo escuchando leer, me podría ver algo en la parte, porque es muy importante y es muy importante para mí. Yo siempre he tratado, he dicho que todos puertorriqueños deben preocuparse por conocer la historia y la fauna de su país, me parece bochornoso y que me molesta que la gente no sepa discutir que un camboyano me ha ido y el de un solsal que vive. Y entonces yo me he ocupado de toda esa carta costumbrista, la literatura folclórica, precisamente para no caer en esta, pero siempre procuro que esté presente en mi narrativa, sobre todo esos elementos que tú puedes asociar, de hecho, al amigo Rosado, que es crítico y profesor de calle, me molestaba que mucho yo pongo acá de los cuentos. Y entonces, todo lo que está ahí, yo lo vi por internet, eso es un humano que nosotros, porque si tú vas a hacer mercado, la gente no puede cohibirte de apretar la azúcar. Entonces, si tú coges todo el mundo que va a pasar por el frente de cada aguacate a apretarlo, el aguacate está por el frente. Entonces, curiosamente, yo lo hago aquí, cuando yo pego aguacate, yo pongo el rojo, le pongo un poco. Y si vas apretando, aprieta el coco, no el aguacate, porque el coco no va a blandito, ¿eh? Y entonces, yo procuro que cuando estoy escribiendo están todas estas capas, una sobre la otra, de la formación de uno, cómo uno ha ido asimilando la lectura. Y tú dices que es un ejercicio muy exigente, pues mira, sí, ciertamente lo es, porque yo lo que busco es tu complejidad. Pero yo creo que el escritor, como digo Manuá, es importante, el escritor, el artista, es el cuento, el poema, la novela. Y entonces, ese texto cobra vida cada vez que alguien lo lee. Yo leo no lo lee con la misma experiencia, con lo mismo el pobre no ve lo mismo que ve el acumulado. Entonces yo lo que digo es que después que yo crea el edificio, le toca al lector darlo de color que le dé la gana y amueblarlo como gusto y gana de él. Yo no tengo por qué ver el ya tengo lejos del sentido. Ahora, como me pasó una vez con leí un poema que habla de la belleza del tigre, que le estoy explicando a mí, no eso que está detrás de los barrotes, con esta combinación de colores, dorado, negro y blanco, eso, hijo, eso es un tigre. Y una mujer después que yo terminé la lectura, dijo que yo era un artista, que era un paciente, que era un desarrollo, que bueno, que me explica a mí. Entonces, en este poema yo atropello a la mujer, aparte de que la mujer pueda hacer esta cosa. Yo no entendía cuál era la utilización de la lectura que ella había hecho, no era mágica. No entendí nunca, porque ella me atropelló con su comentario. Pero ya el escritor no tengo control de la interpretación que haga cada lector. Ok. Bien. Wilkins o Daniel o Francisco, ¿quieren atraer algo adicional? Estamos ya en los minutos finales. Yo quería preguntarle, Edgardo, acerca de la colaboración literaria con Herminia Alemany y su compañera, porque pienso que en los viajes a México está presente Herminia como especialista de la literatura mexicana y Edgardo como poeta. Son más bien como un equipo de trabajo. ¿Puedes hablar un poco de eso, Edgardo? Sí. Mi esposa Herminia es muy trabajadora. Ciertamente ella tiene el mérito de que fue la primera persona que se ocupó de crear un congreso de homenaje a Rosario Castellano. Los mexicanos son muy agradecidos y a partir de eso yo he percibido poco a poco ese respeto hacia ella y además para la gente mexicana de Monterrey. O sea que la cultura y la vida de México siempre ha estado presente, además que ella es una alumna y ella hizo su doctorado en literatura. Ella se encarga de pegar con los textos, yo vengo con los egos de los escritores, los textos, le dan su evidencia, se sometan su ego a los autores, y entonces ella es la que monta los textos. O sea que hay una colaboración, cada cual se ocupa de una parte del trabajo editorial. Y entonces, pues, nosotros tenemos muchas cosas en común. Lo único que mi esposo y yo no tenemos en común es el aprecio por la música. A él le gusta mucho la música folclórica y yo que queremos aprender
me gusta el rock. Ahí, cuando estamos en el carro, para estar como para la ciudad de luz, después tiene que moderarla de rock. Actualmente es un compromiso de enseñar sobre la novela de la Revolución, que publicó una colección de ensayos sobre el ojo de la cerradura. Entonces ya tiene una teoría sobre la novela de la Revolución, en que los gringos que han creado todo el pedigrí de cuáles son las obras que tienen con la Revolución, han creado la idea de que la primera novela sobre la Revolución fue de los abajo, y el día descubierto que hay el mismo autor, incluso hay otras antes que esta. Y entonces hemos ido a México, hay provincias, y hemos encontrado una cosa interesantísima, que en aquel entonces existía la publicidad. Y en cada provincia hay gente que ha publicado novelas que no transmitieron las propiedades de esa provincia sobre el tema de la revolución. Cada provincia tiene su propia historia. Sí, yo creo que en esa tónica y esa aclaración, Wilkins, para cerrar, ¿tienes algo de preguntas que hacer? ¿Alguna final? Saludos, Edgardo. Saludos. Edgardo, háblanos un poco del periodo en que se desarrollan esos trabajos que publicas, porque como referente te tengo entre los 70, 80 y 90, ¿ese es trabajo de esa época también? Bueno, yo siempre he dicho que yo no creo en este concepto, que es un mal necesario para la literatura, pero que es muy simplista de agrupar a los escritores por porque yo, por ejemplo, Richard Harris, que fue un escritor político, escribiendo novelas sobre el tema rural, escribiendo sobre el ciclismo, sobre y otras cosas, o sea, que él evolucionó. Y el concepto era la evolución en la cuando yo enseñaba, 40, supuestamente todos días, pero eso es como analizar a todos los escritores, todo el mundo también tiene su preocupación, su estilo diferente al mío, y que compartimos una cosa en común. Pero sí me han catalogado como un escritor de la generación de los 80, y eso no puedo llevar digo que estoy en contra de esa conceptualización muy simplista. Okay. Y gracias por eso. Francisco, finalmente. No tengo ninguna pregunta ni comentario final. Bien, pues gracias, Edgardo, por existir, porque es cómico, estar al lado tuyo es cómico, ¿está bien? Así que hay que ir allá. Yo he ido con Francisco para tu casa allá arriba, en Moca, lo llevamos también y a Wilkie lo llevamos. Y hacemos una gira y nos No, pero vamos y vemos un juego de pelota, aunque sea de la gente de Lares, algo así, un juego de AA. Pero mira, yo cierro con el libro tiene 3 partes y la última parte se titula Ulises varado en el metro y tiene un pensamiento de William Burroughs que me encanta y dice: México no es sencillo ni bucólico, 3 puntos. México es siniestro y tenebroso y caótico, con el caos propio de los sueños. Termina la cita diciendo: es mi hogar y a mí me encanta. Así que yo creo que en esa tónica, este es un homenaje a México que yo en mi sangre caribeña lo llevo muy presente por mi padre y por mi hermana y por mi sobrino, que es mexicano, el ciudadano mexicano también. Y dentro de esa conversación te agradecemos tantas cosas y uno es tu entusiasmo, tu fortaleza a las 2 de la mañana cuando te pones a hablar con uno a la 1 de la mañana. Entonces quieres que te fuerzas a uno a contestarte y te toca decir: coño, hay que dormir, déjalo ahí, hablamos mañana, y no, hay que entrar a un debate. Y
organización como los campos. Y si uno no aprueba o desaprueba el comentario que está haciendo, se forma otro lío, ¿entiendes? Pero hay algo ahí de pitcher de los 24 millas por hora, ¿entiendes? El lanzamiento certero. Hay un poema grandísimo que lo escribí al calor de mi ambiente que yo me monto en el metro. Eso es otro micromundo, el metro. Entonces, estamos boceando los tipos de Marco Antonio Solís, está el otro escribiendo la galleta. Eso es fantástico, ese mundo, el mundo de la salida. Todo lo que tú ves en el metro, todo es un directo. Hay un poema donde yo me fijé a parar y todo eso para escribir ese poema del metro. Y otro un microcosmo del México metro. Está bien. Bueno, pues en esa tónica, en tu capacidad de ser escritor, pero medio sociólogo, antropólogo y contador de cuentos de este gran Caribe que se extiende hasta México, pues te damos las gracias por estar. Saludos a Herminia y el trabajo que ustedes han hecho como mesas editoriales alternativas también, que es otro tema para discutir en otro momento dado, y sobre todo por tu amistad, porque una vez uno entra a tu reino, yo no sé si como flora o como fauna, pero uno entra a tu reino, pues es bien querido, ¿verdad? Yo no sé cuál es mi categoría, pero yo entré. Así que iremos a ver, hacemos una promesa que cuando Daniel esté aquí, nos montamos toda la camioneta y nos vamos a ver allá y nos comemos una de las gallinas que tú tienes allí, o uno de los cerditos, o las cabras, o los gatitos no, pero buscamos algo de comer allí, comemos bien y nos pasamos la tarde hablando con ustedes. Oye, Daniel. En la librería de Macote, yo creo que todos saben. Sí, hay otro texto que yo quería ver, que es uno que tienes en La Mágica, que me interesó mucho, que es del 2014, no me acuerdo ahora el nombre, pero me parece interesante el título, que es 2014. No, ¿cómo se llama? Un monstruo no debe tener hermano o 79 de poesía. Esos dos lo había visto. Bien, algo para terminar, Paco. Daniel quería hacer un comentario, Daniel Torres. Daniel, ¿quieres decir algo más? Daniel, Nina, que te tienes que considerar afortunado porque no todo el mundo entra en el reino de Edgardo Nieves. Después un día yo voy a escribir de la pelea que tuvimos con su primer escrito, pero me insultó y me preguntó que quién carajo era yo para estar editándolo a él. Entonces yo, pues, el que dijo el periódico, eso es suficiente, ¿verdad? Yo hace 40 años que lo conozco y las peleas han sido pero épicas, pero lo quiero mucho. Bueno, pues en esa tónica, gracias a todos por estar aquí, a Francisco Cabanilla, a Wilkin Román Zamot, Daniel Torres, ambos, el primero y el tercero desde Ohio, y a Wilkin desde Santurce. Gracias a Alejandra Ortiz Arraiza, que lleva semanas hablando con Carlos para que esto pasara, y ella lo llamaba muy meticulosamente, y él seguía posponiendo y posponiendo, pero finalmente lo hicimos. Y gracias a Adrián. Ok, y gracias a Adrián Ciaca Pérez por la producción de este evento. Nos vamos a despedir, ya estamos llegando a la postrimería, nos queda un sábado más del Club de Lectores en esta quinta temporada, nos quedan 2 días más del Club de el Cultura 7D, el lunes 24 y el lunes 31, y nos queda un día más el miércoles 26 del Posantiano Presenta. Luego vendrá la programación de verano, tenemos con 3 programas nuevos, veremos con otra idea que nadie la va a esperar, pero empezamos el 1 de junio, se van a reír, pero esto vamos a seguir impulsando una cultura alternativa, una patria alternativa y una forma de vivir desde la pluralidad que nos permita ser todas y todos soberanos y soberanas, y sobre todo vivir en un país con mucha dignidad. Con esas palabras nos dejamos por unos días, nos veremos pronto. Gracias, Edgardo, sigue escribiendo. ¿Está bien? Y será hasta la próxima. Muchas gracias.